Empezamos a grabar y... buenos días, Yasmín. Sí, Buenos días, profesor. hola. Sí, sí me di cuenta. No he calificado, pero sí me di cuenta. Sí, Sayem, obvio. Ah, Benjamín, pero sí, aquí está. Aquí está. Estar bien está aquí en un estado mental. Todo está en la fuerza mental, decía yo cuando era un joven infante marina. Y, ¿qué tenemos? Mm, la mala. Ahí está. Tenemos compañeros pendientes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Díganme, ¿qué hacemos? Díganme, profe, haga esto. Y yo voy y lo hago. Ustedes me dicen solamente, profe, esto es lo que hay que hacer para que los compañeros manden la tarea. ¿Alguna opinión? Hay que... No, 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 nada, no, como Funeque. Pero ahí está. Yaimara, Yasmín, Antonia, Benjamín, Maura, Joaquín, Fernanda, Matilda, Valentina, Catalina. Y el apoyo está dado. ¿No? Si alguien me dice, profe, ¿sabe qué? Usted se equivocó, yo no debo eso. Dígame, mándenme un correo. Aquí donde dice prueba 2 es el apunte visual. Y prueba 3 es la prueba que está ahí en Moodle. Entonces, hagámoslo. ¿Ya? Ya. Profe, ¿qué tenemos? ¿Por qué debo la prueba 3? ¡Ve! Ahí está. Pero Benjamín, vengo diciendo como más de un mes que usted debe la prueba 3 y recién ahora me dice que no la debe. ¿Ve? Quiere decir que usted no leyó el correo que mandé la semana pasada. ¿Por qué me dice ahora? Si hace más de un mes que vengo mostrando esta lista. No, no, esto está publicado. Esto está enviado por correo. Y si usted revisó el correo hace una semana, se debió haber enterado que el profe se había equivocado para yo revisarlo. ¿Ya? Entonces Benjamín me dice que hizo la 3. ¿Ya? Ya. Perfecto. Voy a mostrar de nuevo. Entonces. Ya, ahí está. ¿Dónde está? Benja. Ay, profe, ay, me va a dar algo. Benjamín, ¿dónde dice ahí que usted debe la 3? Dígame, por favor, ¿dónde dice ahí que usted debe la 3? Dígame. Ya, listo. Usted debe la 2, debe el apunte visual. Dígame algo, por favor, al respecto. Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase. Me asustó. Buen intento, pero no. Ya, no se preocupe, a todos nos pasa, Benja. Benja quedó ahí como en shock. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, esto vimos la semana pasada, ¿cierto? Muy rápidamente definimos la Guerra Fría, ¿cierto? Caracterizamos a ambos contrincantes, adversarios de este gran mundo bipolar, ¿cierto? Nos fuimos a la génesis de esta Guerra Fría, que la fijamos en la división de Alemania, ¿cierto? Bien, Bastián, buenos días, aquí también está presente el profesor. Y pues posteriormente vimos algunas características en los más diferentes ámbitos, por ejemplo, que no fue un conflicto armado, sino que se desarrolló a través de un conflicto político, económico, cultural, ideológico, pero que también ocurrieron guerras subsidiarias, ¿cierto?, en las que participaron ambos adversarios, pero nunca directamente, sino que apoyando, por ejemplo, el conflicto Corea, Vietnam y Afganistán, lo explicamos, ¿cierto? El mundo se divide en dos polos, no, casi no quedan países que no se abanderen o con uno o con otro bando, ¿ya? Y este mapa lo refleja perfectamente, o a favor de la Unión Soviética o a favor de Estados Unidos, cada uno con su propia idea y forma de ver el mundo. A tanto llegó esto que también tenemos alianzas militares, ¿cierto? Conocimos OTAN, Organización de Tratado del Atlántico Norte, al cual adherían todos quienes eran del bando capitalista de Estados Unidos, por así decirlo, y el Pacto de Varsovia, que era la respuesta de la Unión Soviética y sus aliados, ¿cierto?, para defenderse militarmente en caso de ser agredidos. Uno de los principales elementos que los lleva a no enfrentarse directamente esto, la constante amenaza atómica. Pensemos que esta gente vivió el lanzamiento de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces,
de ninguna forma querían repetir ese evento tan terrible. Y aquí nos vamos acercando, ¿cierto?, al uso de la propaganda a través de afiches, ¿cierto?, donde cada uno quiere destacar a su sociedad como la mejor. También hay una carrera espacial, ¿cierto? Conocimos a la perrita laica y a otros personajes que parece que nos dijeran que la Unión Soviética va ganando la carrera espacial, pero que finalmente ganada por Estados Unidos en alguna medida porque logra llegar primero a la Luna. ¿Ya? Ya. En la competencia deportiva también hay una tendencia a tratar de demostrar que mi cultura deportiva es superior a la otra, y también llegamos al empleo del cine y del cómic, ¿cierto? Donde mostramos algunos dibujos animados, y agregué esa fotografía, ¿ya? Está Rocky y Iván Drago en Rocky 4, se las recomiendo, y es muy representativa de la Guerra Fría, ¿cierto? Por un lado, Rocky, boxeador que emergió de la clase más baja en Estados Unidos, y el capitán Iván Drago, ¿cierto?, que viene de la Unión Soviética primero a pelear con el amigo de Rocky, posteriormente Rocky tiene que ir a pelear a la Unión Soviética, dos polos que se enfrentan. Ya dejamos actividad de cierre, ¿cierto?, que yo creo que ya todos le hicieron como un niñito responsable. ¿Bien? Bien. ¿Y qué tenemos para hoy? Tenemos la Guerra Fría y el desarrollo de la sociedad occidental. ¿Ya? Nos vamos a enfocar en la sociedad occidental. Quiero que vean esa tarea. ¿Ya? Vamos a hacer un experimento hoy día. ¿Ya? Vean esa tarea, anoten esa tarea, en este minuto que yo estoy hablando, anoten, pueden repetir, despierten los que están durmiendo, por favor, anoten esa tarea, sáquenle una foto, lo que quieran, regístrenla, ¿ya? Y durante la clase, vamos a ver si durante la clase, en los minutos que nos quedan de la clase, pueden ir desarrollando inmediatamente la tarea, ¿ya? En un papel, en el computador, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y luego tener la posibilidad de ganar tiempo y subirla inmediatamente a Moodle una vez que yo la libere, ¿ya? A mí me parece que podría llegar a ser una nueva estrategia que podríamos ocupar para aprovechar más el tiempo y así reservar tiempo para otras asignaturas u otras cosas que quieran hacer. Dice, en grupos mixtos, si lo quieren, lo hacen en grupos mixtos, en parejas, ¿cierto? En parejas mixtas, ¿ya? Hombre-mujer sería importante, si no lo hacen individual, si máximo en parejas, hombre-mujer, hombre-hombre me da lo mismo, y si no lo hacen individual. ¿Comprendido? Bien, profesor. Dice, ¿qué elementos de continuidad y de cambio existen entre la sociedad expuesta en la clase, lo que yo voy a exponer, y la actual sociedad chilena? Ya, yo voy a exponer una serie de características sociales de la Guerra Fría, ¿ya? Y ustedes tienen que compararlo con la sociedad actual, con lo que ustedes ven cuando sacan la cabeza por la ventana, y ver si hay elementos que han cambiado desde ese periodo hasta ahora, o mira, hay elementos que siguen igual, ¿ya? Vamos a ver si alguien al final de la clase llega con la tarea hecha, que sería ideal, y así la sube inmediatamente a Moodle y ganamos tiempo. ¿Les parece? Alguien, por favor, que me diga que sí, ¿qué le parece? Ya. Clase número 2, la Guerra Fría. Dice el viejo. Ya, me parece, qué bueno, sabían, sí, profe, ok, me parece bien, bien, y así ganamos todos. ¿Ven que el profe es bonito? Ya, vamos. La Guerra Fría y el desarrollo de la sociedad occidental. ¿Ya? Listo. Caracterizar el desarrollo de la sociedad occidental durante la Guerra Fría es nuestro objetivo. ¿Bien? Vamos. Listo. Esto es una introducción que ya conocemos, en gran medida ya conocemos. Podríamos irnos a la temporada anterior y asegurar esto, ¿cierto? Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo salió? ¿Cómo salió Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial? Bien, pues, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se combatió en su territorio. Entró a la guerra del 41, ¿cierto? En diciembre del 41, por lo tanto, peleó menos años. Prestó dinero y, por lo tanto, al prestar dinero, luego esperó, ¿cierto?, con intereses, que fuera devuelto. Por lo tanto, rápidamente se enriqueció. Hay una gran prosperidad económica nuevamente, mucho más grande que la posterior a la Primera Guerra Mundial. Hay un auge del capitalismo a nivel internacional, ¿eh? A nivel internacional, un auge del capitalismo nuevamente, ¿ya? Y resalta un estilo de vida americano. ¿Se acuerdan lo que vimos antes de la crisis del 29? Bueno, aquí vamos también otra vez con un nuevo estilo de vida americano, de gran prosperidad. Pensemos que además hay un estado de bienestar,
que surgió, ¿se acuerdan? Después del 29 con el keynesianismo, que el Estado pudiera llegar a donde no llega el privado o que ambos pudieran llegar en su conjunto, ¿cierto? Y que se le pagara un sueldo a lo mejor chiquitito a todas las personas para poder reactivar la economía y mandar la señal a las empresas para que estas empresas comenzaran otra vez a producir. Lo mismo ocurre, vamos a echar a andar la máquina nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial. Además, esto avanza hacia dónde? A buscar el pleno empleo, ¿cierto? Que toda la gente tenga empleo, no exista simplemente el desempleo. Bien, además hay un gran crecimiento industrial porque pensemos en toda la maquinaria bélica, ¿cierto? Había que construir tanques, aviones, fusiles, granadas, cañones y de todo, ¿cierto? Por lo tanto, esta gran industria tecnológica bélica, ahora, bueno, ya no se iba a utilizar tanto para la guerra, la reconvertimos y ahora comenzamos a fabricar autos para Estados Unidos y el mundo, ¿cierto? Hoy día y tenemos la GMC, y tenemos su filial Chevrolet, todas esas marcas comienzan a surgir. Además, profe, se me fue el internet. No se preocupe que esto está siendo grabado y siempre va a ser subido, ¿ya? Para que usted tenga acceso, Felipe. Así que si se cae, no se preocupe, tome que yo haga anotar su nombrecito para la lista por si se cae justo cuando pase lista, ¿ya? Felipe Mora. Listo, ya. Si nadie se queda afuera. Y el acceso al consumo, ya vamos a ver algunos productos que la gente se empieza a volver loca ahí como tipo Cyber Ray, ya vamos a comprar porque mira lo que se inventó, mira lo que está a la venta. Y miren, tengo acceso, puedo acceder al crédito, ya había crédito, no como el de ahora, pero había crédito, o tengo el dinero. ¿Por qué? Porque Estados Unidos rápidamente se enriquece. Y aquí nos vamos metiendo ya en lo social. Hay un gran crecimiento en la industria cinematográfica y musical. Miren, ahí tenemos a Marilyn Monroe, les debe sonar por lo menos de nombre, ¿cierto? Una rubia, esplendorosa, Elvis Presley, ¿cierto? Cantante de rock. Después, si quieren, les canto una canción de él que es muy conocida. Y tenemos ya llegando al final de esta etapa, ¿cierto? Grandes festivales como el de Woodstock, ¿cierto? 500.000 personas, 12 días de paz y amor, no recuerdo cuántos días, pero días de paz y amor, decía el eslogan, y que se va a repetir aquí en Chile. No de la misma manera, ¿cierto? Pero taladro percutor eléctrico 10 milímetros 600 watts. Pero va a haber un festival que quiso imitarlo en alguna medida, Piedra Roja, ya podríamos verlo en alguna medida. 500 sí, y LSD, y marihuana, y sexo, alcohol y drogas, decía el lema, sexo libre, ya lo vamos a ver brevemente, pero lo vamos a revisar. ¿Bien? Ese es el contexto, esto es lo que está pasando, ¿ya? Esto es lo que... Sí, living la vida loca, Science, sí, no, pero es que descriteriadamente, o sea, está bien, pero está mal. Ya. Miren, por favor, este auge del capitalismo. Sí, rock and roll, claro, porque todavía rock, claro, todavía le decían rock and roll, claro. Indicador económico del periodo, hay un gran auge del capitalismo. Miren, vamos con Estados Unidos, ¿ya? Con Estados Unidos. Mire, el primera fila, 1900 al 13, del 13 al 50, 50 al 73, ¿cierto? Miren, los países que se ven afectados por la Segunda Guerra Mundial sobrepasan en crecimiento económico a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen que echar a andar la maquinaria de la reconstrucción si los países quedaron a ras de tierra, no quedó piedra sobre piedra. Entonces, por lo tanto, había que echar a andar esta gran máquina de reconstrucción, ¿ya? Y Estados Unidos recibe, ¿cierto?, los préstamos, y por ese lado también se enriquece. Pero miren, por favor, Japón, del 50 al 73, ya, gracias por supuesto a toda la influencia norteamericana, prácticamente se convierte en un pedazo de capitalismo, ¿cierto?, de los Estados Unidos allá en Asia, y Estados Unidos logra posicionar todos sus productos, gran parte de sus productos, en Japón. Y Estados Unidos se mantiene, ¿cierto? 3,7, bien, sería ideal que Chile creciera a ese ritmo, ¿ya? Pero hay un aumento, un crecimiento. Miren cómo pasa Alemania del 3 al 1,3, por supuesto, ¿cierto? Y luego con el 5,9. Esto es, claro, pues Diego, esto es espectacular. O crecer al 9,3, seríamos la Suiza de Latinoamérica y de América, sería mayor que Estados Unidos, ¿ya? Hay un hecho que va a marcar ahí por qué hasta el 73, ya se los voy a contar al final. Y abajo el gráfico marca el desempleo, ¿cierto? Hay variantes, hay con variantes, ¿cierto? ¿Ya? Pero en realidad es poco el desempleo. ¿Por qué? Porque se crea mucha industria y alguien tiene que trabajar y hay que alimentar a la gente que trabaja. Por lo tanto, como hay que alimentarla, a énfasis en la agricultura, sobre todo en los cereales, ¿cierto? Por lo tanto, toda la economía se ha reactivado después de la Segunda Guerra Mundial y vamos bien, dice el norteamericano.
¿Ya? Miren, de esto les estoy hablando, estas son las imágenes. Claro, por supuesto. Además, mucha demanda de capital humano y ese capital humano hay que instruirlo, hay que educarlo además. Universidades, institutos, generemos los profesionales, los técnicos. Esto está pasando, recuerden, paralelamente en Chile, tenemos modelo bici, ¿cierto? No se lo olvide, los dos caminos, Chile y qué está pasando allá. Ahora estamos allá, antes estuvimos en Chile. Prosperidad de consumo. Estas láminas son de la época. El refrigerador lo abre lleno, lleno. Y no solamente aquí en esa imagen de la familia, dije familia, me adelanté, no solamente el refri. Primero, el refri está lleno de cositas ricas. Contemos los hijos. 1, 2, 3, 4. Los hijos traen más cosas todavía para meter adentro del refri y está el rol de género, o sea, está muy bien estipulado el rol de género, o sea, está el papá, que es un rol productivo, ¿cierto? La mujer, la mamá, que es un rol reproductivo, ¿cierto? 4 hijos, sí, muy marcado. ¿Por qué? Porque esta lámina esperamos que lo vean allá en la Unión Soviética. Entonces, miren el modo de vida. Así somos nosotros, ¿ven? La familia, la libertad, el libre comercio, el libre mercado. Nos da hasta para tener un perrito. Ahí está, ¿ven? Está el perrito. Por supuesto, pues, por supuesto. Difícil sí que llegara, porque recordemos que si levantan muros para que la gente no escape, pero podría ser. Mira, acá viendo un Philips. ¿Cómo estamos? ¿Ah? Y miren esto. No sé lo que significa, pero podría arriesgarme y decir que está en alemán. Podría ser una publicidad para Alemania federal. ¿Se acuerdan que las dos Alemanias se dividieron? Bueno, la federal, recordemos que está bajo la órbita de Estados Unidos. Y ahí está la familia, o están los amigos siendo, ¿cierto? Y parece que hay un vaso con algo sobre la mesa y nos reunimos y con estos trajes elegantes a ver las noticias en la televisión. Pues, ¿cómo estamos con esa pintacha? Súper, ¿cierto? Y abajo, McDonald's. McDonald's. Sí, pero esto en Estados Unidos, dice 15 centavos, ¿cierto? Ahí lleve su cajita feliz. Y nuevamente la imagen, no es casualidad. Está el McDonald's, ¿y qué hay estacionado fuera del McDonald's? Dos lanchas. Dos lanchas. Ese modelito hoy día no sé cuánto costará si estuviera en buenas condiciones, pero son dos lanchas. El maletero era del porte de mi auto. En serio. Y el motor para adelante, otro auto mío. O sea, pero es gigante el espacio adentro, así uno podía, no sé, correrse una maratón adentro, nadar si tuviera, parecía piscina, esos autos. ¿Sí? Ah, qué bueno, mire, Sayen, ¿Sayen usted habla alemán? ¿Sí? ¿No? Dice, mira, oh, maestra, maestra. Ah, no, no, pero fue al tiro a Google a ver si, ayudarle al profesor para ver si estaba en alemán. Ah, qué bueno, yo hablo poquito alemán, ¿no? Du hast, du hast mich. Es lo único que sé decir, ya. Y otra cosa, no es menor, que la foto de McDonald's con estos tremendos autos, Puerto Reich, está a color por la tecnología, pero por supuesto. Y otra cosa, ya que me confirmaron que está en alemán, ¿cierto? Muchas gracias. Claro, el libre mercado, o sea, eso se fabrica en otro país, ¿cierto? Y es enviado a Alemania Federal. ¡Oh! ¿Y el libre mercado? ¿Y ustedes tienen? ¿Y ustedes tienen? Ahí está. Y los alemanes de este lado federal les mostraban, no sé, pues salían viendo tele y qué les dirían, qué noticia le harían llegar a los de Alemania Oriental bajo la órbita soviética. Adivina dónde estoy, viendo tele y disfrutando, ¿cierto? Con mi amigo, ¿ya? La industria musical, ¿eh? Ahí está, el presidente Richard Nixon en una reunión muy particular, pueden investigar ustedes acerca del tema, una reunión muy particular con un Elvis Presley. ¿Conocen a Elvis Presley, cierto? Because I love you too much, baby. Esa canción es de Elvis Presley, Suspicious Man. Ya, a mí me encanta. Ya bastante desmejorado, la droga lo tenía mal, sí, claro. Y se reúne y le manda una carta, ya es un rockstar, ¿cierto? Y le manda una carta y Nixon acepta. Y Elvis Presley le pide a Nixon una chapita, una placa, que él quería ser agente federal. Es una locura, porque él sentía que con eso iba a tener poder. Y él a cambio le lleva una pistola de regalo a Nixon, que se la quitan los agentes de seguridad de Nixon, una reunión muy, muy extraña. Y Nixon accede, le entrega una placa, sí, pero honorífica, no real. ¿Ya? Pueden averiguar sobre esa reunión. Pero bueno, la industria musical, ¿cierto? Resalta esto, ya se empieza
a proliferar el rock, ¿cierto? Es bastante ya provocativa las letras, provocativa la vestimenta, es una crítica a la que hace. Sí, claro, todos son maestros que está nombrando Diego. Los Doors no estoy seguro, me parece que no, pero Santana, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who en Woodstock, ¿ya? Van a estar en Woodstock, ¿ya? Y eso va a llegar a Chile. Este rock va a llegar a Chile. Led Zeppelin, Escalera al Cielo. Va a llegar a Chile y recordemos lo que vimos en la temporada anterior, pero por supuesto a los Chilean White. ¿Se acuerdan lo que le nombré la nueva ola? Luis Dimas, ¿cierto? El Pollo Fuente, que su abuelito les puede contar. Va a llegar con... y los chilenos acá se van a colocar nombres en inglés. Danny Chilean, Buddy Richard, ¿cierto? Ya, porque es la moda, por cierto, es la onda. Cecilia, Cecilia la única, la que canta Noche de Amor en la Playa, algo así, ¿ya? Esa va a traer va a llegar la influencia acá también. Y ese Buscando a Wally que aparece abajo, este es justo. Este es justo, 1969, 32 artistas, 400.000 personas, he leído otras fuentes con 500.000, fueron 3 días. Yo me lancé el zorro totalmente descontrolado. 3 días de sexo, alcohol y droga, hay que decirlo así. O sea, estaban tocando los músicos y las personas, los jóvenes estaban en cualquier lado, o sea, al aire libre completamente, algunos desnudos. Sí, es muy probable. Es muy probable. Después, vamos a ver que en otro evento marcaron, por ejemplo, un evento similar a este festival, marcó justamente la decadencia del movimiento hippie, ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Y por otro lado, los Beatles. Hey Jude, ¿cierto? La conocemos. Ya ahí tenemos, pero... canciones de los Beatles, ¿para qué les voy a nombrar, cierto? Los 4 de libro, pues sí, claro, maestro, ¿cierto? Y tenemos a John Lennon, ¿cierto? Les debe sonar quizás John Lennon, ¿ya? Aunque murió asesinado lamentablemente por un fan. Sí, Let It Be, ¿cierto? Por supuesto. Y el que más quizás es conocido el día de hoy y que hasta el día de hoy está activo es Paul McCartney, claro, Imagine, sí, por supuesto. Y John Lennon, muy característico siempre con su esposa Yoko Ono, ¿cierto? Hasta el día de hoy escuchamos decir todo grupo humano tiene su Yoko Ono, que es como la discordia. Sí, incluso una vez en una actuación le apagaron el micrófono. Sí, eso lo pueden revisar en YouTube. ¿Ya? Alguien está cantando, se mete Yoko Ono, comienza a cantar y coloca una cara así como de... y le apagan el micrófono. ¿Ya? Claro, sí, más o menos así como, por favor, siléncienla. ¿Ya? Entonces hay toda una corriente musical también que, como dijo Diego, es el rock and roll, ¿ya? Eso es. Y yo les puedo decir, mire, los Beatles tenían el pelo largo, y ustedes, sí, la canción con Chuck Berry, justamente. Los Beatles tienen el pelo largo y usted me dice, bah, pero eso no es tener el pelo largo. Mira, eso es transgresor, ese pelo. A nacer Eric Clapton, miren, lo conozco. Eso es transgresor, ese pelo. Entonces, pero profe, sí es transgresor. Bueno, acá en los hippies lo van a usar mucho más largo, pero para Inglaterra, una sociedad muy conservadora, esto era, claro, esto es súper transgresor, muy, muy transgresor para la época. Y Elvis, bueno, no consideramos que tiene el pelo en ese momento tan largo, porque el hippismo va a proponer un liberalismo mucho mayor en cuanto a lo social. ¿Ya? Sí, para algunos románticos de esta época dicen que en realidad esta época fue espectacular, los años 60, ¿ya? Pero vamos a ver que no fue tanto. Sí, no, sí. Podemos ver videos de la llegada de los Beatles a diferentes aeropuertos en el mundo y la mitad de las mujeres cae desmayada. Sí, de solo verlos. ¡Ah! Desmayada, o sea, literalmente, pum, al suelo. Ya sé, pero está ahí por montón, ustedes lo pueden ver ahí, los videos en blanco y negro, así, espectacular. ¿Ya? Ahí tenemos otra imagen, ¿cierto? Y siempre esto de los colores, ¿cierto? La década de las flores o el año de las flores, siempre está muy relacionado con eso. Tenemos una industria del cine, ¿ya? En este tiempo proliferan mucho, ¿ya? La industria de Hollywood. ¿Y qué son? ¿Son películas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Son películas del oeste?
o son películas históricas, ¿ya? Y las películas duraban entre 3 y 4 horas, eso era pero la locura. La gente iba al cine y habían intermedio, interludio, y uno se paraba, iba, compraba y traía las cositas ricas para comer, iba al baño y luego continuaba la película, ¿ya? Esto era la locura, las películas largas. Por ejemplo, ahí tenemos Ben-Hur, ¿cierto? 12 Óscares de la Academia, ¿ya? El 59. Voy a destacar también El día más largo, película de la Segunda Guerra Mundial, con puros actores buenos de la época, o sea, actores de excelencia. El feo, ¿cierto? Podríamos hablar, Felipe, de la trilogía del dólar, ¿cierto? La trilogía del dólar espectacular, con Clint Eastwood. Y aquí quiero destacar esta. La casa, bueno, el día más largo es de la Segunda Guerra Mundial, específicamente Desembarco en Normandía. Ahí se destacan las hazañas, ¿cierto?, de la guerra que terminó hace no mucho. Aquí está la casa en la pradera, y aquí tiene adquiere otro sentido. Esto es la familia Ingalls, que se va... Claro, por supuesto, yo también la vi. Se van a conquistar el oeste, ¿cierto? Los indios, todo eso, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que demuestra? El empuje de los colonos norteamericanos en la conquista del oeste. Y eso espero que lo vea la Unión Soviética. Así somos nosotros. Este es el espíritu norteamericano. Estos somos, ¿no? Así son. Este es el empuje norteamericano. Por otro lado, también habían películas que de alguna manera protestaban, mire, criticaban el anticomunismo dentro de Estados Unidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque había algo que se llamaba macartismo, que ahora no lo vamos a ver, pero muy brevemente lo voy a explicar. Era una persecución contra todo lo que siquiera pareciera comunista dentro de Estados Unidos, ¿ya? Era una persecución del comunismo dentro de Estados Unidos. ¿Por qué macartismo, profesor? Porque el senador que lo llevaba a cargo era apellido McCarthy. ¿Ya? Súper radical la idea. Por ejemplo, usted hacía una película en que los esclavos se rebelaban, Espartaco, la película antigua, el director es comunista, los actores son comunistas, la temática es comunista. Era así, ¿ya? Por lo tanto, la película High Noon representa a un sheriff, ¿cierto? Al sheriff del oeste, está en un pueblo, ¿ya? Y a él le avisan que vienen 3 malos a matarlo, ¿ya? Y él le dice a todo su pueblo, va a pasar esto, ¿me ayudan? Y nadie lo ayuda, lo dejan solo, ¿ya? High Noon significa mediodía, todo el pueblo lo deja solo, y él solo tiene que enfrentarse a estos maluros, ¿ya? Ahora, ¿por qué y qué relación tiene esto, profesor? ¿Ya? Porque los actores, los directores, guionistas que eran acusados de ser comunistas por hacer películas de esas temáticas, eran dejados solos. Nadie les ayudaba en nada en la industria del cine. No actuaban nunca más, ¿ya? Funado, por así decirlo. Por lo tanto, ¿cuál es la representación de esta película? Que al sheriff, su pueblo lo deja solo. Los malos de la película son el pueblo, que lo dejan luchando solo, como un perro sarnoso, y él tiene que enfrentarse en un duelo con los malos que lo vienen a matar. Nadie lo ayuda, al igual como pasa en la industria del cine. Esa es la metáfora. ¿Por qué se llama High Noon? ¿Por qué se llama mediodía? Se llama, claro, exactamente. ¿Por qué se llama mediodía? Porque al mediodía el sol está sobre nuestras cabezas, por lo tanto no damos sombra. Entonces, como no damos sombra, a este sheriff no lo acompañaba, no lo ayudaba ni la sombra, hasta la sombra lo había dejado, ¿ya? Por eso, porque al mediodía no hay sombra. Miren qué interesante, ¿ya? Tenemos ahí, por ejemplo, toda la saga de, ¿cierto? Con Sean Connery, ese actor, que murió hace poco, actor escocés, toda la saga de James Bond, agente del MI6, ¿cierto? 007, con licencia para matar. Yo no me las perdí, espectacular. Hay hasta hace poco, ¿cierto? O sea, se siguen haciendo las películas de James Bond. Y siempre que era el enemigo era la Unión Soviética y toda su órbita, ¿cierto? Interesante. Por lo tanto, todas las películas también van a representar ese momento histórico que se está viviendo. Sí, pero sí, Play está lleno. Play está lleno. Sí. Yo todavía tengo juegos en los que se habla de la Guerra Fría y los de computador también, claro. Y ahí tenemos otra vez la imagen, ¿cierto? Iván Drago, que se enfrenta con Rocky. Eso es lo más icónico. Hay hasta tesis escrita acerca de este tema. Muy interesante. ¿Ya? Este sí que es el enfrentamiento entre las dos formas de ver el mundo. Y aquí tenemos sexo, alcohol y drogas. Sexo, alcohol y drogas. Claro, así decían ellos, ese era el lema, ¿ya? Hace el amor, no la guerra. Y
El movimiento hippie. ¿Qué podemos decir del movimiento hippie? Un movimiento pacifista que surge en la década de los 60, ¿cierto? Que se caracterizó por ser contracultural, libertario. Contracultura, ¿por qué? Porque va en contra de la cultura de la mainstream, de la corriente que está en ese momento. Una familia conservadora, con roles de género, claro, por supuesto. Si nos vamos a las películas, si alguien vio, por ejemplo, Forrest Gump, Run, Forrest Run, la Jenny, ¿cierto? Ella se convierte en hippie y se ve muy de cerca todo el movimiento hippie en la película. ¿Qué es lo que buscaban los hippies? El amor libre, el uso libre, por supuesto, de todo tipo de drogas, ¿cierto? Eran antinacionalistas. ¿Por qué hay que ir a la guerra? Pensemos que en el contexto, ya lo explicamos la semana pasada, el contexto guerra de Vietnam, por eso hace el amor, no la guerra, ¿cierto? Bob Marley aquí no, sí, podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí. A ver si murió en los... Diego, ¿sabe qué? Ayúdeme con el dato. Porque yo de lo que más recuerdo de Bob Marley es su música y de qué murió. Pero si me puede ayudar con el dato, me parece que me estoy pegando un zorro. Parece que es posterior. Me parece que es posterior. Ya, ahí me van a ayudar con el dato para que le guste ese tipo de música. ¿Ya? Vivían, pero aquí está la crítica. Bueno, les decía, contrario a la guerra, a favor de la paz, la libertad, los colores, las flores. Esta gente creía en el uso de la droga, del sexo libre, del intercambio de pareja. No había ningún problema con eso, ¿ya? Pero aquí hay un problema y aquí viene la crítica. ¿Qué decían los capitalistas del movimiento hippie? Miren, quieren vivir en grupo, están en contra del Estado. Pareciera que entonces son medio anarquistas. Están en contra del capitalismo. No quieren trabajar. No, comunista. Comunista, claro. Comunismo. Esto es comunismo. ¿Y qué decían los comunistas del movimiento hippie? Miren, no trabajan, no trabajan. Y los comunistas, que los criticaban, 45, 55, 60. Sí, entonces sí. Sí, claro, lo más probable es que sí, claro. Sí tenía sus particularidades Bob Marley, que quizás no encajaría tanto aquí porque me parece que por lo que voy a decir, Bob Marley sería mucho más consecuente con lo que creía. ¿Por qué, Diego? Porque justo yo iba a explicar esto. Los comunistas, el comunismo decía de los hippies, miren, sí, ellos tienen toda esta propuesta, pero aquí viene la pregunta, ¿de qué viven? ¿Ya? ¿De qué viven? Por ejemplo, que, un hippie que recorre ciudades, ¿cierto? En estas buses, furgones pintados de colores. ¿Con qué dinero come? ¿Con qué dinero le echa combustible al vehículo? Por lo tanto, ¿y si no trabaja? ¿Y la droga? ¿Y cómo accede? Nos podríamos preguntar, el comunismo se lo preguntaba, ¿cómo accede? Por lo tanto, el hippie es como de cartón. Sí, claro, por supuesto que sí, pues son completamente antiestado. Entonces podríamos decir, siguen viviendo de los padres. Podríamos decir de esos hippies, claro, son nuevos, son los niños de ahora. Podríamos decir esos hippies que van al Valle de la Luna, ¿cierto? Pero en el jeep del papá y con la tarjeta de crédito del papá. Claro, no me creo a lo mejor no a hippie. Entonces, era criticado por ambos lados. Ven, y ahí se los dejo en el blanco. Dice, el comunismo lo consideraba jóvenes que protestaban a favor de una sociedad utópica que nunca se iba a alcanzar, pero que no había abandonado la sociedad capitalista. Sí, Antonella, brillante Antonella, sí, zorrones que hablan, como la serie que a veces veo en YouTube. Entonces vivían en una sociedad utópica, sí, queremos dejar el capitalismo, pero nos encanta vivir en esta sociedad. Entonces, no, perro pichanga, piscola, papá. Perro pichanga, piscola, papá, claro, justamente. Entonces esa era la crítica, y por ambos lados a este movimiento hippie. Pero en general, este movimiento duró la década del 60. ¿Y por qué va a comenzar la decadencia? Por dos cosas que ocurren. Hay un concierto, ¿ya? Hay un concierto y en ese concierto miles de personas y llega un grupo de motoqueros, los Hells Angels, y está tocando los Rolling Stones una canción y asesinan a un afrodescendiente, un hombre negro, lo asesinan. Y eso se sabe, ¿ya? Y ahí comienza la decadencia del movimiento hippie, porque se asocia a un movimiento racista.
mire, solo por eso que ocurrió. Y el otro hecho es la familia Manson, Charles Manson, no sé si lo ubican, una persona con muchos problemas psiquiátricos, es un asesino, un psicópata, esa es la palabra, un psicópata. Él formó una secta, entró a la casa de una actriz, Sharon Tate, me parece que es el nombre. No se aprendan estos nombres de memoria, es solamente porque a alguien le interesa más el tema. Ella era la esposa y estaba embarazada de un director de cine muy famoso, Roman Polanski, ¿ya? Y la asesinan. Y asesinan a varias otras personas. ¿Qué pasaba? Charles Manson estaba lejos de los valores y principios del hipismo, pero se vestía como y usaba el pelo como. Y la gente dijo, mira, los hippies entraron a esa casa y cometieron ese horrendo asesinato. Dicho sea de paso, Charles Manson murió hace no mucho, con 80 y tantos años. Si alguien conoce al cantante Marilyn Manson, él se colocó Marilyn Manson porque admira a Marilyn Monroe y a Charles Manson. ¿Ya? Interesante, terrible, sí. Pero bueno, y ahí comenzó la decadencia del hipismo. Sí, mucho, mucho. Yo lo he visto en persona y mucho. ¿Ya? Vamos con mayo del 68. Aquí, abrir. Si no alcanzamos, no importa, continuamos la siguiente. Mayo del 68, París, Francia. Contexto. ¿Ya? Venía saliendo algunas potencias europeas del colonialismo y del imperialismo ya en su última fase. Recordemos que Francia tenía colonias. Tenía Argelia, donde se había peleado una guerra terrible de independencia, en la cual finalmente Argelia había ganado su independencia, 62, si no me equivoco, y Francia también había perdido la guerra con Indochina, posteriormente Vietnam. Por lo tanto, ese es el contexto político. En cuanto al contexto económico, si bien había un crecimiento económico, comenzaba a haber cierto desempleo en Francia. Ese es el contexto en lo que está ocurriendo, y hay un estallido social. Así, tal cual, ante esta situación hay un estallido social, pero ¿dónde surge? En las universidades. Son los estudiantes los que se rebelan, ¿ya? Miles de estudiantes en París salen a las calles a protestar, ¿ya? ¿A protestar en contra de qué? En contra de esta gran sociedad de consumo que surge, que ahora solamente le interesa un sistema económico capitalista para poder acceder a mayores cantidades de productos, ¿ya? Y que se ha dejado atrás valores tan principales como, por ejemplo, la educación. Ellos reclaman contra la autoridad de los profesores, que los profesores universitarios entran en su nube, ¿cierto? No miran a nadie, hacen la cátedra y se van, ¿cierto? También reclaman contra prácticas sexistas dentro de la universidad. También solicitan mayor libertad sexual. Y también reclaman por un lado de las mujeres, ya vamos a ver, ¿cierto? Mayor libertad sexual para las mujeres. Protestan contra el consumismo y por lo tanto, por supuesto, Diego. ¿Ya? ¿Qué ocurre con esto? El movimiento prende enormemente, perdón, ahí está, prende enormemente y se adhieren los obreros de París. Y no solo los obreros, sino que también son apoyados por el Partido Comunista. ¿Ya? Son apoyados por el Partido Comunista. Esto dura bastante tiempo, este movimiento, y la mayor consecuencia que tiene es que el presidente de Francia, que se llama Charles de Gaulle, héroe de la Segunda Guerra Mundial, no se presenta a la reelección. Y esa es la mayor consecuencia que tiene. Es un tremendo movimiento, una tremenda oportunidad de haberlo cambiado todo, pero resulta que, claro, por supuesto, pues Diego, pero no se logran grandes cambios a nivel universitario o lo que ellos realmente pedían, sino que el cambio es simplemente que lograr que De Gaulle no se presente a la siguiente reelección. Esto marca este hecho marca algo, marca que todos esos gobernantes que eran héroes de la Segunda Guerra Mundial comienzan su periodo de decadencia, no solamente De Gaulle, sino, no sé si les suena un gordito chico inglés, Winston Churchill, tampoco es reelegido, porque hay un cambio, ¿ya? Hay una búsqueda del cambio, como pasó hace poco, ¿cierto? En Chile, pareciera que la ciudadanía ya no quiere a esa política tradicional. Por un lado no quiere a la antigua derecha y tampoco quiere a la antigua izquierda, y pareciera que quiere una renovación. Bueno, así es la historia, ¿ya? La historia sabemos que es cíclica, claro, por supuesto, el ministro Churchill, claro, sangre, sudor y lágrimas, ¿cierto, Diego? Bueno. Esto es mayo del 68, no se lo olvide nunca, porque para los que estudian carreras humanistas,
para los que van a estudiar carrera humanista un día, mayo del 68 siempre sale en clase, ¿ya? Porque es muy representativo de la vida universitaria, ¿ya? Entonces, que aquí hay elementos para la tarea, elementos de cambio o de continuidad de nuestra sociedad estudiantil actual o la de la época. Ya ahí tenemos elementos, las protestas continúan, sí, ¿por qué? Y pareciera que fuera lo mismo, o sea, hay un elemento de continuidad, ya pareciera que esto no, simplemente no ha cambiado. Tenemos movimientos feministas, ¿cierto? Pareciera que a esto le llamamos tercera ola, ¿cierto? Las mujeres han estudiado este tema. Uy, Diego, los pingüinos, claro, tenemos 2011, tenemos una atrás del 2000, ya no recuerdo, 2000. Los pingüinos fueron antes, posteriormente fue el 2011, que es la que más recuerdo. Y ahí también hay una tercera ola de feminismo, ¿cierto? La tercera ola que buscaba principalmente, sí, 2006, Sayen, sí, muchas gracias nuevamente, Sayen. ¿Qué buscaba esta tercera ola feminista? Buscaba reafirmar y consolidar, ¿cierto?, todos los derechos que habían sido ya solicitados con la primera y la segunda ola, ¿cierto? El acceso a derechos políticos y civiles, pero aquí viene derechos reproductivos. Mire qué interesante, ¿por qué? Porque ya les dije, ¿cómo era hasta aquí la sociedad? Conservadora, la mujer se casa a esta edad con un hombre, ¿cierto? Y tiene muchos hijos. ¿Listo? ¿Cuál es el rol del hombre? Productivo. La plata, la casa, el billete, ¿cierto? ¿Cuál es el rol de la mujer? El rol de la mujer es reproductivo, la casa, ¿cierto? El ámbito privado. Y allá el hombre en el ámbito público, el hombre el que participa en política, ¿cierto? Se viste de cierta forma, habla de cierta forma, se comporta como señorita, calladita se ve más bonita, ¿cierto? Todos esos dichos que lamentablemente se usaban antes, quizás lo que más... Por supuesto, claro que sí, pues los estereotipos. Y si alguien le hace un poco más al inglés con el profe Mirko, ahí puede decir pago igualitario por trabajos igualitarios. Mire qué interesante. ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Aquí comienzan a surgir las autoras feministas más reconocidas en este periodo, Simone de Beauvoir, ¿cierto? Por ejemplo, pareja de Jean-Paul Sartre, ¿cierto? Filósofo francés, existencialista. ¿Mm? Sí, claro. Sí, exactamente. Sí, no, pero le entendemos, Diego. Mira, ahí es el letrero, ¿cierto? Este de aquí, pagos igualitarios ¿cierto? Sí, pagos igualitarios para trabajos igualitarios. O sea, súper interesante. Hay en la vestimenta, usemos minifalda, ¿cierto? Saquémonos el sostén, y que si está en la libertad. Y, claro, y hay un elemento aquí que no sé si alguien sepa, pero mire el gesto que estoy haciendo. Hay un elemento que se inventa, que se cree que va a transformar la vida de las mujeres justamente en este sentido. ¿Cuál será ese artilugio? ese, este puerto, ¿sí? La píldora anticonceptivo, claro, aquí aparece. Entonces, si hablamos de esto, sumado, por ejemplo, todo el movimiento del hipismo, claro que va a generar un cambio, va a generar toda una transformación en la estructura familiar, laboral, ¿cierto? Y las mujeres ahora van a reclamar un territorio que era ocupado por los hombres, no solamente en los trabajos, sino que también en la política, claro, por supuesto. Y ya comienza esta gran discusión, ¿cierto? Divorcio, que en Chile no hubo hasta hace poco. Ustedes podrían buscar en Chile cuándo recién hubo divorcio. Divorcio, despenalización del aborto, su legalización, ¿cierto? No se preocupe, Bastián, ya lo tenemos. Comienza a hacer eco en la sociedad, como dice ahí, políticas contrarias, por ejemplo, al acoso laboral. Aquí asocian. Por lo tanto, ahora, ahí para la tarea, hay elementos de continuidad y de cambio. Claro, hay de cambio, sí, se han reconocido mucho más derechos, pero de continuidad. Continúa la lucha, ¿cierto? Ahí para las compañeras, sobre todo, las puedo inspirar con esas palabras. Continúa la lucha, ¿cierto? Por supuesto. Mira, esto es transgresor para la época, el largo del vestido. Claro, el largo del vestido. ¿Se acuerdan los vestidos que vimos en los locos años 20? Mostraban como de la rodilla para abajo, ¿cierto? Aquí ya está en su auge la minifalda, la forma de vestir la vintage, ¿cierto? Ya. Tenemos una gran lucha contra la segregación racial. Esto también es otra cosa que lo va a caracterizar.
Hay algo en Estados Unidos que se llaman leyes Jim Crow, claro, Martin Luther King. Yo tuve un sueño, dice Martin Luther King en su discurso, ¿cierto? Bueno, en Estados Unidos, desde 1876, hay unas leyes que se llaman leyes de Jim Crow. Jim Crow es un personaje de sátira, ¿cierto? Que un hombre blanco que se pinta la cara negra y lo ridiculiza. ¿Ya? Por eso es que estas leyes se llaman Jim Crow. Este personaje es de esa época. Listo. ¿Qué dice esta política? Separados, pero iguales. O sea, ahí ustedes pueden leer white y aquí colors. O sea, aquí los blancos y aquí los negros. Esto es real. Esto es real. Esto es verdad. Si alguien no lo había visto, esto es verdad. ¿Ya? Yo le he contado anécdotas a un velocista que durante la Segunda Guerra Mundial fue a competir a Alemania y se trajo cuanta medalla había. Jesse Owen, ¿ya? Velocista, llegó a Estados Unidos, se le hizo una fiesta en un hotel espectacular y él tuvo que entrar por la puerta de servicio. ¿Ya? No pudo entrar y salir por la puerta de servicio. La fiesta era para él. ¿Ya? Podemos dar otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, este transporte, si ven, se dan cuenta, adelante los blancos, atrás los negros. Sí, todo. Millaray, lo que ustedes se imaginen estaba en versión para blanco y en versión para negro. Todo. ¿Alguien está golpeando la puerta a esta hora? Admitir, listo. Todo estaba en versión blanco y negro, lo digo así para que quede claro. Otra. Ya, esta parte del muy interesante. Adelante los blancos, atrás los negros. Los negros entraban por la puerta de adelante, pagaban, se bajaban y tenían que subir por la puerta de atrás. Y tenían marcadas las líneas de los asientos que podían ocupar. Ya, listo. Un día una mujer, búsquenlo por favor en internet, que es súper interesante, Rosa Parks. Historias cruzadas muy... Ya, voy a ver. Rosa Parks, ¿ya? Y esta mujer se subió a la micro, pagó y se sentó donde iban sentados los blancos. Se subieron unos blancos y le dijeron, oye, párate, no me voy a parar, voy a llamar a la policía. Vino la policía, la detuvo. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué se logró? Esto empezó el efecto bola de nieve y todos los negros empezaron a decir, no tomemos más la micro. No tomemos, sí. No tomemos, pero esto es lo interesante, no tomemos más la micro. ¿Y qué pasó? Que la micro se empezó a quedar sin pasajeros, porque la mayor cantidad de gente que tomaba la micro eran negros. No se podía financiar. Y eso causó un quiebre para posteriormente eliminar las leyes Jim Crow a partir recién desde 1964. Ya con la ley de derechos civiles, y ahí recién esta gente va a tener derecho a voto. Sí, la magia del mercado, brillante, Diego. Súper buen ejemplo, hay un material de tesis. ¿Ya? Va a tener derecho a voto recién el 65. Y van a poder ir a la universidad y a los mismos colegios, la misma micro, el mismo lavamano, el mismo año. Y esto es la locura, ¿ya? Después de las mujeres en Chile. Claro, porque las mujeres votaron por el caballo el 52. Claro, exactamente, Dios. ¿No? En presidenciales, ¿ya? Uno de los principales representantes, Martin Luther King, ¿cierto? Pastor evangélico, que tenía un discurso muy a favor de la gente afrodescendiente, y el otro puede ser Malcolm X, ¿ya? También religioso musulmán, también con un discurso muy pro afrodescendiente. Ambos murieron asesinados. Entonces, de continuidad y cambio, por supuesto que esto lo podríamos llevar quizás no en el plano afrodescendiente a Chile, o a nuestra sociedad actual, o quizás Latinoamérica, pero sí en cuanto a los migrantes, a los compañeros migrantes. Ahí hay bastante que decir, y en 3 o 4 líneas, o en 2 incluso, pueden resolver y decirme, ¿hay elementos de continuidad? Sí, porque pareciera que tenemos problemas, no a este extremo en Chile, pero hay. O alguien podría decir, no, el problema está solucionado. Pero elemento de continuidad y cambio, por supuesto que hay bastante que decir acerca de esto. Sí, claro, por supuesto, no raciales. Yo creo que en Chile ya eso no... está superado, ¿ah? Nos reímos, ¿cierto? Nos reímos y el humor tiene que continuar, ¿ya? Y con esto cerramos. El 73, ¿se acuerdan que la fecha llegaba al 73? ¿Por qué el 73? Una guerra, allá lejos en Medio Oriente, la guerra del Yom Kippur, en que Israel se enfrentó a varios países árabes. La guerra la ganó Israel. Y estos países árabes se juntaron, hicieron una organización que se llamó OLP, Organización de Países o Organización
Organización de OPEP, Organización OPEP, Organización de Países Productores de, Organización de Países Exportadores de Petróleo, ahí está, OPEP. ¿Ya? Listo. Y dijeron, bueno, a todos los países que le apoyaron a Israel, no les vamos a exportar más petróleo. ¿Qué la crema? Así, literal. ¿Por qué? Porque le exportaban a Estados Unidos. Y en Estados Unidos bajó la cantidad de oferta de petróleo. Miren las filas, por favor. Miren las filas, por favor. Miren. Miren las filas. ¿Ya? Miren, por favor, las filas. Sorry, no petrol. O diferentes banderas señalizaban si había o no había. Por lo tanto, esta crisis del petróleo va a marcar un regreso a las políticas liberales. ¿Por qué? Porque ya no se puede mantener el estado de bienestar. ¿Se acuerdan otra vez, por enésima vez, el estado de bienestar que también llegó aquí a Chile con los gobiernos radicales? El Estado se hace cargo de las áreas claves, el Estado se hace cargo de educación, empleo, salud, vivienda, ¿se acuerdan? Con una altísima inversión para que alcanzara a llegar para todos. Ese barco se está yendo a las rocas, está a punto de hundirse. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ahí lean por favor lo que dice Diego. Claro, ¿por qué? Porque comienza a subir la inflación, porque hay que imprimir mayor cantidad de billetes y todo esto por el hecho del petróleo, ¿ya? Y el estado de bienestar comienza a hundirse no solo en Estados Unidos, sino que también en Chile. Miren el año, el 73, ¿no les pasa nada con el año? ¿Les pasa algo? Este regreso a las políticas liberales a nivel mundial para que ahora el Estado le traspase todas esas áreas claves al privado. ¿No les pasa nada? ¿No les pasa nada? Algo les pasa al año 73, fin del auge del capitalismo, como lo conocíamos hasta ese momento, fin del estado de bienestar. ¿Por qué? Claro, claro, si ahí está, todo calza. El estado de bienestar se va a pique, ¿ya? Se va a pique y dice, sus sospechas eran ciertas, no hay votos para todos. ¿Por qué? Porque el estado de bienestar no llega a todos. Ese es el problema que hay, no llega. ¿Ya? Y como no llega, hay que cambiar la política económica. ¿Y cuál es la política económica? El regreso a las políticas liberales, el regreso al liberalismo. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que todas esas áreas, claro, Milton Friedman y compañía, Chicago Boy, que todo eso lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Todo eso va a llegar a Chile. ¿Ah? Va a llegar a Chile. Pero eso es otra historia. ¿Qué va a pasar? Seguimos con texto de Guerra Fría. Más temprano que tarde. Miren esta foto, por favor. Y los dejo enganchados a la siguiente clase para que vengan aquí a conectarse al al tercer capítulo de esta temporada. Más temprano que tarde, el enfrentamiento entre los bloques que conforman el mundo bipolar llegarán a América Latina. Esto se pone intenso. Promesas de cambio, las cuales se verán enfrentadas a nuevas formas de violencia. ¿Qué irá a pasar? ¿De qué país es esa bandera? No se pierdan el próximo capítulo. Acá está la actividad de cierre, ¿ven? Y esas imágenes los pueden iluminar más todavía. Mayo del 68, protesta estudiantil en Chile, ¿cierto? Oleada feminista, tercera, cuarta oleada feminista, y algo tendrán que decirme. Mire, justamente lo que habíamos conversado en los mensajes anteriores. White, color, migrar es un derecho. ¿Ven? Si ustedes son los profetas, ustedes son los profetas. Ojalá hayan llegado, hayan aprovechado el tiempo y hayan llegado con la tarea semi hecha o incluso lista para hacer su vida. ¿Ya? No, su vida de su vida, no de su vida. Y un montón de ideas, parece que vamos a seguir con esto, ¿ya? Yo aquí me despido, me paso lista, me despido, me desconecto y les subo no les subo, les libero la tarea, porque en este momento está... ¿Cuál tarea, Felipe? Esa tarea, pues, ¿es broma? Esa tarea, o sea, esa tarea, esa tarea. Felipe, si se perdió la explicación, ¿qué elementos de continuidad y de cambio existen entre la sociedad expuesta en la clase y en la sociedad y en la actual sociedad chilena? ¿Ya? No se preocupe, Felipe, que la tarea está ahí, es muy sencilla, se hace con la clase y va a estar colgada en Moodle en los próximos minutos, ¿ya? Ya, no he pasado lista, así que por favor no se vayan. Si alguien me queda un minuto, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Bien, qué bueno. ¿A alguien qué le pareció la clase? ¿Sigue interesante esto? ¿Sigue, vamos en el buen camino? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Vamos para allá? Ya, y vamos, ya, qué bueno, Sayini. Vamos, cortito, vamos a dejar la estrategia de dar la tarea primero y después nos lanzamos con la clase. Sí, sí, podemos llegar al final con la cosa semi hecha. Ya, sería súper bueno. En un rato más les libero la tarea. Brillante, brillante. Nos vamos a ir a una isla en el Caribe la próxima clase. ¿Listo? Ya. Nos vemos, que les vaya súper bien. Sí, ya todos ustedes saben. Nos vemos. Chao, éxito. Chao, profe, cuídese. De nada, ya, de nada, gracias, de nada. Chao, súper bien, que les vaya súper bien. Chao, profe, cuídese.